Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimos temas que comentaros en el día de hoy y todo sobre lo que vamos a hablar va a estar detallado en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a comenzar por unas palabras que ha dado Mike Crack hablando acerca del futuro del equipo Aston Martin y hablando acerca de posibles fichajes. Y es que lo que comenta el team principal del equipo Aston Martin es que desde dentro de la fábrica de Silverstone siguen abiertos a hacer fichajes, que recordemos que recientemente se ha confirmado la llegada de Andy Cowell que fue el hacedor, por así decirlo, el importante de los que hicieron los motores de Mercedes, fue el responsable de ellos, que no me salía la palabra. Los motores Mercedes que tuvieron a Mercedes dominando desde 2014 hasta 2021, que les hicieron dominar durante toda la era híbrida. También recientemente se ha oficializado el fichaje de Enrico Cardile, que era el director técnico del equipo Ferrari. Va a pasar a ser, seguramente, todavía no se ha especificado, pero director técnico dentro del equipo Aston Martin. Y obviamente el equipo sigue creciendo, el equipo internamente sigue cada vez incorporando nuevos fichajes, nuevas personas, personas que no tienen tanto renombre, que no vienen para ser director de cualquier ámbito, pero sí que para fortalecer todavía más el equipo. Eso lo sabemos que es el equipo Aston Martin actualmente. Siguen haciendo esta reestructuración después de los fallos que han estado teniendo en el desarrollo recientemente. Además, sabemos que tienen un grandísimo interés en un Adrian Newey que además, según se informa, serían los favoritos. Lo hemos explicado en algunas ocasiones, no nos vamos a centrar específicamente en este vídeo, sino que estamos haciendo un repaso por encima. Y lo que comenta en este sentido Mike Crack es que están abiertos a nuevos fichajes, sobre todo, además, y lo vamos a ir viendo con las palabras que va a comentar, es que la Fórmula 1 no premia el estar parado, por supuesto, no premia ni siquiera la consolidación, hay que seguirse moviendo, hay que seguir desarrollando, y dice que esto podría haber alguien fuera que les ayude a conseguirlo. Hemos anunciado varios nuevos miembros del equipo directivo durante los últimos meses y cada vez que llega alguien nuevo me preguntan, ¿es esa la última pieza del rompecabezas? Y la respuesta es no, no lo es, nunca lo es. Seguiremos buscando personal porque quizá haya alguien más ahí fuera que nos haga mejores. Y digo ahí fuera. Es importante tampoco olvidar que nunca que tenemos mucho talento dentro del equipo, que estamos constantemente tratando de desarrollar y hacer crecer a través de la organización. Hay que mirar fuera porque la organización tiene que mantenerse dinámica, tiene que estar abiertas a nuevas perspectivas, pero tenemos que dar al equipo que ya está aquí la oportunidad de madurar, de expresarse, de migrar naturalmente a áreas de mayor responsabilidad, que esto también es bastante importante que quieren hacer, ¿no? El hecho de si hay alguien ahí fuera o aquí dentro, por así decirlo, de Aston Martin, que puede estar en un área mejor y poder tener un buen rendimiento, también se le tiene que premiar. No hay que olvidarse del talento que ya tienen dentro del equipo. Y esto es algo que obviamente otras estructuras han hecho. Está muy bien fichar fuera, pero también hay que labrarse, por así decirlo, a las personas que están ahora mismo también dentro del equipo, que están haciendo buen trabajo y esas tienen que ser recompensadas. Aún así, ¿por qué quieren seguir creciendo? ¿Por qué quieren seguir fichando nuevas personas? ¿Por qué obviamente no va a parar Aston Martin de buscar? ¿Por qué dice, por ejemplo, Mike Crack que en este caso Enrico Cardile, que fue el último de los fichajes que se anunció, no es la última pieza de rompecabezas? Bueno, pues porque lo que dice especialmente es que Aston Martin está en un periodo de crecimiento y obviamente, sobre todo en este periodo de crecimiento, no puedes estancarte con las personas únicamente que tienes. Hay que seguir aumentando, hay que seguir creciendo, hay que encontrar nuevas perspectivas, como decía en este caso, y en este sentido, pues incorporar a nuevo personal. Pero es que además incluso un equipo que ya esté en lo más alto no debe quedar separado, porque te puede pasar que al final haya gente que quiera marcharse para buscar nuevos proyectos, ¿no? Entonces tú tienes que estar también en constante cambio, en constante
nuevas incorporaciones trayéndolas. Fijaros que tenemos que hablar sobre ellos, lo que les está pasando ahora mismo dentro también incluso del equipo Red Bull, que se les está marchando figuras importantes. Así que por ese motivo es por el que Aston Martin sigue queriendo incorporar a nuevo personal. Todavía estamos en un periodo de crecimiento, pero creo que tenemos que tener una mentalidad abierta y ser dinámicos, tanto en términos de personal como de desarrollo del coche. Este no es un deporte que premie la consolidación. Obviamente, eso tiene que construirse en torno a un núcleo estable. Es necesario tener rutinas de confianza y establecer esa confianza puede llevar mucho tiempo, pero nunca hay que quedarse sentado y decir estamos bien. Siempre es necesario analizar qué se puede hacer mejor, qué se puede cambiar. No significa necesariamente que se haga ese cambio, pero hay que seguir planteándose la pregunta. Además, en ese sentido, ya finalizamos con el equipo Aston Martin, lo que comenta Mike Crack es que siguen siendo en ese sentido un equipo que está por detrás de los tres grandes. ¿Qué tres grandes? Ferrari, Mercedes y Red Bull. Recordemos que McLaren hasta que ahora han dado este salto no se le consideraba de estos tres grandes porque los tres que llevaban muchos años manteniéndose en lo más alto, que eso es lo difícil, eran estos tres. McLaren ahora tiene que demostrar que puede mantenerse a largo plazo, al corto incluso medio lo han conseguido. Veremos si a largo plazo, y ya a largo plazo estoy hablando de un par de años. Se pueden mantener ahí, deberían de conseguirlo, pero aún así McLaren tampoco está a la altura de estos equipos en cuanto a personal. Y es que Ferrari, Mercedes y Red Bull son los equipos que más personal tienen, que más plantilla tienen. McLaren sigue también ampliándola, por supuesto Aston Martin, y por ese también es uno de los motivos por el que no van a parar. Porque si quieren ser uno de esos equipos, uno de los grandes, que eso lo vimos también de Mike Crack hablando recientemente, que el objetivo no era solo, por ejemplo, en 2026 tener un buen coche y ser competitivos, sino establecerse siendo uno de los más grandes. Si eso lo quieres conseguir, por supuesto, tienes que estar al mismo nivel que los rivales, tienes que estar en ese mismo punto, tienes que ser competitivo, así que eso es exactamente lo que comenta también Mike Crack. Mucho, pero lo mismo se puede decir de cualquier equipo de Fórmula 1. Estás en constante evolución, encontrando constantemente formas de mejorar y hacerte más fuerte. Nos estamos expandiendo hasta el punto de igualar a los equipos líderes en términos de número y cuando el campus tecnológico AMR, que es la fábrica de Silverstone, ya les hemos explicado muchas veces, la más avanzada, esté terminada, tendremos una instalación de primera clase para fabricar coches de Fórmula 1 que también ofrece un ambiente agradable, inspirador y empoderador en el que trabajar y una herramienta útil para el reclutamiento que también cumple con todos nuestros objetivos de sostenibilidad. Más allá de la sostenibilidad, que eso es lo que comenta al final, desde luego que es algo muy atractivo, por lo que está incluso, por ejemplo, potencialmente atrayendo a Adrian Newey o ha atraído a otras personas. Al final ser la fábrica más avanzada, todavía no está finalizada, falta sobre todo simulador y túnel de viento que finalizan el próximo mes, teóricamente si se cumplen los plazos, que ya no se están cumpliendo, porque en teoría se iban a finalizar según se informó inicialmente en abril de este año, no se cumplieron, pero esto ya lo sabíamos desde hace bastante tiempo. Si se cumplen los plazos que se dieron, en septiembre tendrían que acabar, independientemente para el 26 desde luego que va a estar este nuevo túnel de viento y por eso es tan atractivo para los nuevos fichajes. Dicho esto, hay un equipo, vemos a un Aston Martin que está haciendo fichajes, hay un equipo que está perdiendo personalidades dentro del equipo, que estamos hablando sobre Red Bull, y es que recientemente se ha anunciado la salida de Jonathan Wheatley, quien era su director deportivo, que a esta es una salida muy grande que se le suma también a la de Adrian Newey, que se les ha marchado, su director técnico. Son dos marchas muy importantes y que les hace quizá estar en su primera reestructuración importante interna. ¿Por qué primera? Pues porque estas dos personalidades, por ejemplo, llevaban estando desde 2005, desde la fundación de Red Bull, y eran dos de las personas más importantes dentro de toda la estructura de Red Bull, que se les marcha, además, en el mismo año. Entonces, claro, están afrontando ahora quizá esa primera reestructuración. Fijaros que el núcleo grande de Red Bull no ha cambiado en todos estos años. Eso es algo
positivo también que habían estado teniendo, pero ahora se le marchan y el mismo año estas dos personas de tanta importancia. Ambas salidas, en este sentido, según está informando motorsport.com, desde la forma interna de Red Bull las están viendo como una oportunidad de reducir costes. Y es que esto era algo que también tenía intención Christian Horner, esto es algo que no sentó muy bien en teoría a Adrian Newey, que estaban tanteándole para reducirle el sueldo, pero sí que estaban intentando reducir costes. Entre ellos, porque Red Bull es uno de los equipos que más paga a sus ingenieros. Esto cuando no había límite presupuestario te era indiferente y así eras capaz de atraerlos. Pero es algo que ahora con el límite presupuestario no es positivo. Con el límite presupuestario hay 3 ingenieros, 3 personas que puedes de la estructura de Red Bull que no se incluyan en ese límite presupuestario, sin contar a los pilotos, que a esos dos sí que no se les incluye nunca. Pero hay 3 personas a las que no puedes sacarlas de ese límite presupuestario. Es decir, los 3 sueldos más altos no se incluyen, pero el resto sí. Y por mucho que los 3 sueldos más altos los saques, por así decirlo, del límite presupuestario, no contabilicen, si el resto son la plantilla que más cobra de toda la parrilla, es un déficit que tienes contra tus rivales, ¿no? Entonces por eso querían reducir costes y la salida de estas dos personalidades se ve como una oportunidad. Newey era uno de esos que no computaba para el límite presupuestario. El otro es Christian Horner, seguramente, porque me imagino que el jefe pues tendrá el mejor sueldo. Y el otro no lo sabemos. Quizá era el propio Whitley, o quizá es otra persona, quizá el Helmut Marko, quien sea. Pero ahora lo bueno es que pueden incluir a más personas dentro de esos 3 con sueldo más alto y una persona que tenía mucho sueldo además también se le va a marchar. Y además, en este sentido, ¿por qué también lo ven como una oportunidad de reducir costes? No es solo por el hecho de que se marchen, sino por el hecho de que la intención es no fichar dentro de Red Bull. Es decir, no están pensando en fichar a ciertas personas para que ocupen los puestos que se han quedado vacantes, tanto de director técnico como de director deportivo. Ahora os hablamos lo que ya se sabe que han hecho con el director técnico, pero ¿qué es lo que van a hacer finalmente entonces con el director deportivo? ¿Quién va a sustituir a Jonathan Whitley dentro del equipo Red Bull? Bueno, pues al parecer van a dar mayor protagonismo a 2 personas, porque el rol de director deportivo se va a partir en dos. No va a tener una persona ese rol, no va a ser una figura exclusiva la que va a ser director deportivo, sino que ese puesto parece que va como a desaparecer y se va a dividir en dos. En primer lugar, la persona que recibiría un ascenso es Giampiero Lambiase, el ingeniero de carrera, ya sabemos, de Max Verstappen, que también es director de ingeniería de carrera de Red Bull. GP ahora pasaría a hacer también, porque seguramente mantendría su puesto de ingeniero de carrera, pero pasaría a hacer también las labores deportivas que hacía el director deportivo, Jonathan Whitley, con la duda de si tendría que dejar alguno de los otros 2 puestos, pero según se está informando parece que no. Y ese sería el ascenso que recibiría GP, teniendo aún mayor importancia dentro del equipo Red Bull. Está haciendo muy buen trabajo, así que es por este motivo por el que lo premiarían. Pero no solo GP sería ahora una de las que sustituirían a Whitley, porque decimos que se va a partir en dos, y es que Whitley también se encargaba de tratar con la FIA. Esto ahora sería alguien, otra persona que tendría que realizarlo. No sería el propio GP, sino que sería otra persona. Mi suposición, esto no es información que haya salido, pero mi suposición es que podría ser el propio Christian Horner quien trate con la FIA. No sé yo si sería muy efectivo, pero creo que sí que desde luego es una persona que ya conoce perfectamente la FIA, ya conoce perfectamente la Fórmula 1, por supuestísimo, y que creo que podría hacer ahí un buen trabajo. Quizá prefieren ascender a otra persona para que Horner mantenga los labores que ya de por sí hoy en día tiene. Quizá se lo pueden dar esta función a Christian Horner, pero esa es la forma que tendrían pensada de reducir costes. Hay una cosa más y es para demostraros que este es el objetivo que están teniendo, y es decir, cómo sustituyeron a Adrian Newey, cómo lo están sustituyendo. Bueno, Red Bull no está en búsqueda de otro director técnico, sino que han ascendido a Pierre Waché. Pierre Waché estaba siendo el segundo en técnica, realmente era director técnico, pero es que Newey era jefe de dirección técnica o algo así por el estilo, es la traducción literal. Es lo que va a ser Pierre Waché, va a adquirir ese rol que tenía Adrian
Adrian Newey seguramente ya no haya otro director técnico, es decir, no van a tener director técnico y jefe de dirección técnica, que era lo que era Newey, sino que van a tener un director técnico y ya está, como otras estructuras, y va a ser Pierre Boisset, siendo él ahora la persona más importante, siendo él quien ocupará ese puesto y así ahorrándose un sueldo más. Es decir, se han ahorrado un sueldo de Newey y la persona que estaba ya con ese, a lo mejor recibe un aumento de sueldo, pero no será demasiado significativa y será ahora, no será como tener a dos personas diferentes y será ahora la que será el que será el director técnico. Así que esta es la forma que está teniendo de reestructurarse Red Bull en lugar de fichar, sino quedándose con las personas que ya tenían internamente. Dicho esto, vamos a pasar ahora a hablar acerca de pilotos, que también un poco sobre el mercado de pilotos, porque vamos a ver unas palabras de alguien que quiere llegar a la Fórmula 1. Hemos visto cómo un equipo se está reestructurando en la Fórmula 1, cómo otro equipo está tratando de fichar y vamos a ver un piloto que quiere volver, mejor dicho, a la Fórmula 1, porque estamos hablando de Mick Schumacher. Mick Schumacher sigue con el objetivo de regresar a la Fórmula 1. Recordad que estuvo en 2021 y 2022, después de ganar en el 2020 la Fórmula 2, estuvo esos 2 años con Haas, siendo 2021 muy superior, por supuesto, a Mazepin, pero el coche además era bastante malo, y siendo en 2022 superado por Kevin Magnussen, aunque la verdad que aquí yo creo que fue un poco injusto, se fue un poco injusto, porque era como su primer año realmente, y además con un rival potente, pero se le crucificó. También Haas no quería seguir con pilotos rookies y ficharon a Nico Hülkenberg, una decisión que no fue mala, por supuesto que no, porque les ha salido muy bien, pero bueno, se les ha marchado al final, ¿no? Pero por rendimiento les ha salido muy bien, pero que eso mató a Mick Schumacher porque además el anuncio fue muy tardío, fue el último asiento en cerrarse el de Haas, así que Schumacher se quedó sin hueco en la Fórmula 1. Ese primer año 2023 no estuvo haciendo nada, 2024 tampoco ha conseguido regresar, así que sí que ha estado haciendo también el Mundial de Resistencia junto a Alpine, pero es lo único que ha estado haciendo y por ahora sigue insistiendo en que va a esperar todo lo que sea necesario para intentar regresar a la Fórmula 1. Dice que hay 4 equipos disponibles, recordad que ahora mismo están Mercedes, Alpine, Sauber y el equipo Racing Bulls sin un piloto, sin su segundo piloto, aunque RB lo podemos descartar porque obviamente ahí no va a ir Schumacher. Podríamos descartar Mercedes, pero bueno, vamos a dejarlo abierto en teoría, que habría esos 3 asientos a los que todavía puede llegar a ir, él es lo que comenta en ese sentido. Bueno, descartemos Mercedes obviamente, podría llegar o a Alpine o a Sauber, aunque ni siquiera se está hablando de él para ese puesto. Sí que sonó alguna posibilidad de que fuese a Alpine, porque sabemos en el Mundial de Resistencia ha estado corriendo con Alpine, entonces quizá por relacionarlo, pero parece que Alpine va a preferir ascender a su propio piloto, ya es que tienes que poner un piloto con poca experiencia, o en este caso nula, porque sí que va a ser rookie, va a ser a Jack Doohan, se está hablando de que sería él quien ascendería y es normal preferir subir a tu propio piloto que a un piloto ajeno, por mucho que en el WEC sí que haya estado contigo, porque ahora mismo Schumacher es piloto Mercedes y anteriormente había sido piloto Ferrari, nunca ha sido piloto de Renault, y luego en el caso de Sauber, yo ahí sí que no lo descartaría, más aún viendo que les están descartando en otros cualquier piloto, vamos, vemos que se han quedado sin opciones de Sainz o Ocon, que eran los pilotos preferidos por ellos. Ahora se está hablando de Gabriel Bortoleto, que yo personalmente me quedaría con Bortoleto, sinceramente, ya puestos por las pruebas, obviamente sabes lo que es Schumacher, lo que te va a dar, ya pues ha puesto pruebas por Bortoleto, pero no descartaría a Schumacher una posibilidad de unirse a Sauber, sobre todo por la llegada de Binotto. Binotto era el team principal de Ferrari cuando Schumacher estaba en la academia de Ferrari, no implica gran cosa a lo mejor, pero bueno, no lo descartaría tampoco por eso, y luego por el tema de alemán, con Audi y demás, sabemos que Audi quería pilotos alemanes, ya tienen a Hülkenberg, pero si tienen dos, tampoco se van a quejar. Aún así, se ve muy complicado, por supuesto, yo no descartaría del todo esa opción, pero se ve muy complicado. Él, aún así, va a esperar todo lo que sea necesario, incluso potencialmente perjudicándose en otro asiento, que él lo sabe, que si espera tanto quizá se puede quedar sin el asiento en el WEC, pero él va a esperar si hay una mínima posibilidad lo que sea necesario. Tendremos que esperar y ver. Creo que obviamente todo está muy abierto en la Fórmula 1 en este momento. Quiero decir que todavía hay esencialmente 3 o 4 equipos que definitivamente tienen asientos disponibles y asientos no contratados. Ahora, diciendo eso, muchos equipos no tienen la presión de tomar una decisión en este momento, lo que también
McLaren me deja un poco en el aire, por supuesto, por eso. Pero por supuesto, la Fórmula 1 siempre tendrá prioridad en todo lo que hago. Así que mientras no esté completamente cerrada para mí, esperaré y me centraré en eso. Lo último de lo que os queremos hablar es un piloto que en su futuro ya está cerrado, ya está renovado a larguísimo plazo. Y sobre esto es lo que ha hablado. Estoy comentando acerca de Lando Norris. Y es que recordad que antes que diese comienzo esta temporada, Norris volvió a renovar con McLaren. Y esta renovación fue bastante criticada. Y es sobre lo que ha hablado Lando Norris, quien se alegra de que no él, sino McLaren haya sido quien ha cerrado la boca a todos aquellos que la criticaron. ¿Por qué la criticaron en este sentido? También es algo que tenemos que entender. Y yo creo que tienen razón en esas críticas que habían hecho en parte. ¿Por qué lo criticaron? Bueno, básicamente no se criticó porque fuera muy prematuro del hecho de quizá renovar a principios de año y no esperar a ver cuál es el rendimiento de McLaren este mismo año. Porque eso mismo hizo también, por ejemplo, Leclerc. Y Leclerc en un contrato también multianual. No ese es el caso, sino la crítica está en que, por ejemplo, Leclerc sí que tenía contrato para este año, pero no para después. En el caso de Norris, no tenía problema, tenía contrato en el 24 y en el 25. Podía haberse esperado todo este año, que seguramente hubiera renovado igualmente, pero haberse esperado porque para cuando no tenía contrato era para el nuevo reglamento, para 2026. Esa fue la crítica del hecho de, espérate, no sabes las vueltas que va a dar la vida. Quizá te surgía una opción en Mercedes y te parecía interesante, quizá te aseguraba al tener el mismo motor y demás, quizá pensabas que te podía asegurar un mejor asiento, ¿no? Esa fue la crítica que se le hizo. De encima tenía una posición privilegiada de... Tenía abierta la posibilidad de marcharse justo el año del cambio de reglamento, aunque para mí creo que es mejor irte este año si quieres, por allá estar en el 25 desarrollando tú el coche del 26 en el equipo en el que vas a estar, pero bueno, tenías esa posición y aún así renovó ya teniendo contrato y de un contrato multianual, es decir, ahora mismo tendrá asegurados 24, que es, obviamente es la que estamos disputando, el 25 y mínimo seguramente tendrá 26 y 27, imagino, porque el contrato multianual como poco tienen que ser 2 años. Entonces esa fue la crítica básicamente, pero Norris se alegra de, repito, no él, sino McLaren, gracias al rendimiento que han estado teniendo este año, gracias a ser el mejor coche, haya callado la boca, dice, a estas críticas. Había mucha gente que no estaba de acuerdo o que pensaba que era una tontería, así que es agradable demostrar que algunos estaban equivocados. No fui yo quien demostró que estaban equivocados, sino el equipo. Tienen lo que se necesita. Supongo que cuando estás dentro de un equipo y cuando estás dentro de la Fórmula 1, entiendes las cosas mucho más que la gente fuera. Una de esas cosas era la estructura que teníamos, la moral que teníamos dentro del equipo. Eran cosas que ya había en el pasado. Este año hemos añadido aún más cosas al equipo. De una manera agradable, es bueno ver que lo que yo pensaba que era lo correcto ha resultado ser lo correcto y que mi fe y mi creencia en el equipo se han hecho realidad. Que en ese sentido, McLaren lo de estos años está siendo espectacular lo que están siendo capaces de hacer. Han demostrado ya ser capaces de mantenerse al corto, incluso al medio plazo, podríamos ya empezar a decir. Yo mi duda es si serán capaces de mantenerse al largo plazo. Porque McLaren hasta el momento además no ha fallado. Y esto lo recordemos, no ha fallado con ninguna actualización. Y eso no es normal. Y yo quiero ver cómo McLaren actúa cuando fallen. Porque eso es lo difícil. Ahí es donde no supo reaccionar, por ejemplo, Aston Martin. Cuando empiezan a fallar las cosas es lo difícil. Mercedes, por ejemplo, este año lo ha hecho espectacular. Ferrari no lo está haciendo bien. Red Bull lo está haciendo ni fu ni fa. Quiero ver a McLaren. Hasta el momento no han fallado en nada y eso les ha venido genial porque obviamente han seguido evolucionando hacia adelante. Pero llegará un día en el que algo les falle. Y cuando eso les falle, quiero ver cómo reaccionan y quiero ver si se pueden mantener a ese largo plazo. Ojalá que sí, porque desde luego los queremos ahí, pero al corto y medio plazo la decisión de Norris ha sido al final inmejorable. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, recordad que os podéis hacer miembros y nos vemos en el siguiente.